La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes, Igualdad, y no se ha puesto más, daría para más, ¿eh? En cualquier caso es doña Carmen Calvo, a la que saludo bien cordialmente. Carmen, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, me alegro mucho de saludarle, señor Herrera. Usted sabe que yo también, y me da mucha alegría verla donde le veo. Muchas gracias. Varias cuestiones. Una, el barco Aquarius. Gesto de España, hemos hablado, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hacemos cuando lleguen 10 más? Es que hay que distinguir un poco las situaciones. Estábamos delante de una emergencia humanitaria. Esto es una obligación legal de España que no podíamos eludir y que además no queríamos eludir, porque no estamos hablando de recepción de refugiados, no estamos hablando de emigración, estamos hablando de una situación al límite. España tiene que responder como un país responsable, somos una potencia importante del mundo y esto es también una obligación y una perfecta imagen de lo que un país tiene que hacer. Dicho esto, en el barco, cuando todo termine, y esperemos que bien en territorio español, en Valencia, veremos de ellos quiénes son refugiados, quiénes no, quiénes son simplemente migrantes. Todo eso lo hará el Ministerio del Interior, pero en cualquier caso lo que no podía hacer España era incumplir obligaciones internacionales de este calado. Esto es un país que tiene también que trasladar el honor de su nombre en muchas dimensiones, así que no tiene nada que ver con llegada de refugiados, con efecto de ningún tipo que no sea el estricto cumplimiento de nuestra legalidad internacional para ofrecer, como dice la norma, puerto seguro, lugar seguro a una crisis. ¿Y por qué no lo ha hecho Francia, a cuyo país pertenece la ONG que comanda el barco? Estaba en unas coordenadas más o menos trianguladas en relación a los puertos de Italia, que era lo que estaba cerca en relación a Francia, incluso en relación a nosotros, pero nosotros hemos considerado que no podíamos mantenernos al margen de esta situación. Como se puede deducir muy bien de la pregunta que me hace, cada estado lo retratan también sus hechos, ¿no? ¿Qué le parece que el ministro del Interior italiano dijera Victoria, van para España? Yo no voy a juzgar al ministro, como se podrá imaginar. En este momento represento a todos los españoles y la cortesía obliga, pero Italia tiene las mismas obligaciones de España y en este momento quienes las cumplimos somos nosotros. ¿Teme usted que esto suponga un efecto llamada? No, mire, yo creo que Europa tiene que reflexionar y ordenar muy seriamente lo que estamos haciendo en este asunto, trabajando mucho más en los países de origen. Allí es donde está el efecto llamada, donde se producen guerras, en muchos casos guerras todas las guerras son detestables, pero algunas de ellas tienen orígenes bastante poco entendibles. Pobreza, literalmente pobreza. Es que Europa tiene que trabajar allí y ayudar no solamente en términos de pura caridad, de pura solidaridad, que son cosas diferentes, sino ayudando al despegue de esos países donde la gente pueda estar en su país. Esto es muy importante. Y luego no perdamos de vista, España ha incumplido casi literalmente la cuota de refugiados que nos correspondía a un país con los millones de habitantes que tenemos, que nuestra cuota era una cuota relativamente pequeña y que se ha incumplido entera. Nosotros somos un país que hace nada en la historia ha emigrado a otros lugares de Europa, que en momentos de crisis tremenda a nuestros exilados a punto de llegar a los campos de concentración también vinieron otros países de los que somos muy hermanos, como México, como Chile, a salvarnos. Yo creo que el mundo no puede perder esa perspectiva. No podemos perder, evidentemente, la realidad, pero tampoco podemos perder la perspectiva de lo que representa la humanidad y que las democracias tienen que estar comprometidas con estos valores. Hay que tener la vista larga, pero también firme, y en ese sentido yo creo que Europa tiene que redimensionar todo esto con bastante más firmeza de lo que lo está haciendo. ¿Quiere decir todo ello, vicepresidenta, que, por ejemplo, el Gobierno va a replantear la valla de Ceuta y de Melilla? No, lo que queremos decir en este momento es que Europa tiene que ser consciente de que esa es una frontera de Europa, no solamente que nos afecta a nosotros, con todas y cada una de las dificultades que todos conocemos,
que Alemania ha cumplido bastante bien las cuotas de refugiados en unas condiciones que siempre son complejas, y que Europa tiene que entender la situación que España tiene en esa frontera en unas coordenadas de cooperación, de colaboración, de respeto de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales, y que hay que replantearse esto con una mirada no solamente de lo que hace España, el Estado español, sino también de la importancia que Europa tiene que colocar en algunos lugares, entre los cuales también está Italia, pero desde luego nuestra frontera sur con Marruecos en el Estrecho. Creo que nosotros tenemos la suerte de tener Marruecos en lugar de Libia. Decía ahora el Tron con razón, porque Marruecos es un país con el que, hombre, puedes negociar, hacer su trabajo, contiene las fronteras. Hombre, de repente un día se hace longuis, pero normalmente cumple. Claro, Italia no, Sí, Italia viene Libia adelante, que eso es un estado fallido. Es verdad lo que usted dice, pero es que España tradicionalmente hemos tenido algún sobresalto que ya no conviene recordar, pero tradicionalmente España ha hecho un trabajo muy bueno de relaciones preferentes y particularmente trabajadas con Marruecos de siempre, incluida mi tierra, nuestra tierra, Andalucía, en la medida de sus posibilidades y en ámbitos más culturales, pero hemos hecho ahí un gran esfuerzo. Quiero decir que ahí la democracia española ha sabido tener rumbo en su política exterior. Hombre, hemos tenido un gran embajador que es el señor Planas, entre otras cosas. ¿Qué le voy a decir? Bueno, y se ha hecho un buen trabajo. Hemos tenido algún susto que, repito, ya no recordamos, pero entre otras cosas, señor Herrera, porque en algún momento del pasado, si bien lejano, hemos formado parte de territorio común, ¿no? La cultura sirve para enfrentarse, pero el lado más luminoso de la cultura es el que sirve para encontrarnos, incluso siendo distintos, ¿no? Y eso se ha hecho muy bien entre España y Marruecos. Yo ayer hablaba con la embajadora varias veces para muchas cosas y ahí hay que seguir trabajando muy bien. Ha dicho la ministra de Transición Energética, todavía no me he aprendido el nombre bien de los ministerios. Ecológica. Sí, pero bueno, va a hablar mucho de energía, claro, porque Esto. necesitamos ahí hacer cosas. Ha dicho cuando estaba, España ha vuelto, lo ha dicho en la sede europea. Yo no sabía que nos habíamos ido a ninguna parte. Yo les comprendo muy bien a los periodistas porque tienen que hacer su trabajo y además lo hacen al milímetro de las palabras que utilizamos. Bueno, somos un gobierno distinto, está claro, ¿no? Un gobierno legal y legítimo. Pero el otro no era de España. Efectivamente, el otro era tan igual y tan legítimo y tan perfectamente constitucional como el nuestro, pero bueno, tenemos miradas distintas, planteamientos ideológicos distintos. Estamos hablando de un país que tiene unos recursos energéticos limpios extraordinarios que los hemos estado dilapidando. Que Alemania tenga más energía solar que nosotros, siendo el lugar del sol por excelencia, incluso en los destinos turísticos parece una broma de mal gusto, ¿no? Tenemos que volver a mirar hacia el futuro y eso significa que no podemos seguir extorsionando de esta manera el planeta. Y en ese sentido volvemos a poner foco en energías limpias, transición ecológica. La transición ecológica no es solo un asunto de sostenibilidad ambiental, es también un giro del modelo de cómo producimos y de la economía española. Y esto es importante, ojalá ahí tengamos muchas alianzas porque el futuro del planeta va por ahí, nos guste o no. Una última cuestión. ¿Cómo van ustedes a promulgar leyes con 84 diputados? ¿O solo va a ser política de gestos? No, vamos a ver, nosotros somos un gobierno que está en la realidad, es que si no, no serviríamos a España como tenemos que hacerlo, ¿no? Pero mire, 40 años de democracia que yo creo que es lo importante han salido muy bien. Y que hemos hecho algo que para la historia española era muy importante, entrenarnos y consolidar una democracia que requiere confrontarnos, tener ideas distintas y la confrontación. Pero yo creo que muchos ciudadanos, esto lo digo como una ciudadana normal y corriente, que es lo que soy y sigo siendo, también necesitamos cultura de colaboración. A este país le sobra conflicto en muchas cosas, hay conflicto obligado, pero hay conflicto extra que nos lo podemos ahorrar por el bien de todos. La cultura de colaboración obliga
para siempre ya, porque no van a volver las mayorías absolutas ni las situaciones estas así de manual de derecho constitucional o de teoría política, encontrar acuerdos con todo el mundo. Y yo creo que va a ser bueno para todos, no digo solo para nosotros, que evidentemente lo procuraremos, para todos los demás grupos parlamentarios y partidos políticos y para el país. Acostumbrarnos todos, y el país también, que no se es débil cuando se cede algo, que no se es menos fuerte cuando al otro le aceptas algo. Eso es una cultura que se tiene que instalar, señor Herrera, por el bien de todos y porque la democracia, ese es el norte real que tiene. La democracia nos incluye a todos y para incluirnos a todos, todos tenemos que ceder algo. Nosotros estamos dispuestos a encontrar acuerdos con todo y de hecho le diré que no va mal la cosa con lo que vamos con todo, incluido el enorme respeto que de verdad lo digo nos merece el grupo principal de la Cámara, que sigue siendo el grupo del Partido Popular. Carmen Calvo es vicepresidenta del Gobierno. Tiempo habrá para profundizar en estas y en otras cuestiones. Yo le agradezco estos minutos y sabe que le deseo lo mejor, Carmen, ¿eh? Ya lo sé perfectamente y se lo agradezco mucho porque hace mucha falta, mucha responsabilidad. Yo me siento muy normal. De lo único que puedo dar fe es que voy a poner todas las horas menos las poquitas que pueda dormir y bueno, que el toro está en la plaza. Nunca mejor dicho. Y que espero mirar bien por dónde tiene la faena. Un abrazo muy fuerte, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.